Bueno, pues aquí estamos en otra tarde de sexo. Qué gusto que estén con nosotros, nosotras, de Tarde de Sexo. Estamos hoy con Ingrid Guerrero y tenemos un súper tema. Un tema que es muy relevante y en el que es experta y nos va a hacer favor de compartirnos la información que tiene, su experiencia, sus vivencias con relación a la violencia contra las mujeres. Ingrid, bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto que estás aquí con nosotros. Qué deleite estar acá con ustedes. Es un placer recibirte y estamos, todo orejas. Cuéntanos cómo está esta situación de la violencia sexual contra las mujeres en nuestro país. Pues mira, es delicadísimo. A mí me gustaría hacer primero una precisión, si me lo permiten, y es clarificar la diferencia entre la violencia doméstica o familiar, ¿sí? La violencia de género y la violencia contra las mujeres. Buenísimo, ¿no? perfecto. Que en términos muy sencillos es más o menos así. La violencia doméstica, como le llaman, me parece que en España, Portugal, y la violencia familiar, que conocemos aquí en nuestro país, tiene la característica de que sí son actos intencionados, dirigidos, de maltrato, ¿no? De menoscabo de tus garantías, de tus derechos, que atentan contra la integridad física y emocional, pero que se dan en diferentes tipos de relación, ¿no? Por ejemplo, en esta violencia doméstica familiar entran los golpes de los padres a los hijos, a las hijas, los asesinatos que hemos escuchado de hijos o hijas hacia sus padres, ¿no? Los asesinatos de mujeres hacia hombres dentro de una relación de pareja, y que se dan más en un entorno de vinculaciones, de pobrezas vinculares, de dificultades dinámicas, ¿no? De relación. Y luego está la violencia de género, que es esta violencia que se ejerce cuando tú te sales del cuadrito de los estereotipos de género, de lo que se espera por ser hombres, de lo que se espera de ser mujeres. O sea, si tú como mujer dejas de cuidar, dejas de atender desde este ideal de cuidadora perfecta, la sociedad, la familia va a establecer mecanismos para meterte ese cuadro que pueden implicar violencia, que implican violencia. Claro. Si tú como hombre te permites mostrar tu ternura, te permites ser corresponsable, te permites reaprender de todo esto, este dispositivo patriarcal de socialización machista, pues entonces también se van a generar violencias que te traten de meter ese cuadrillo de las masculinidades. Y en ese sentido, hombres y mujeres podemos vivir violencia de género, ¿no? Así es. Y personas no binarias también, porque ni siquiera están contempladas en ese cuadrito, ¿no? Es como de, no existes para mí. Claro que es una gran violencia. Que es una gran invisibilización, exactamente, ¿no? Claro. Y después está la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres y la violencia contra las adolescentes y la violencia contra las niñas tiene un cariz muy especial y muy complejo, porque termina con la vida por motivos de razones de dominación corporal, ¿no? Termina en mutilaciones, termina en sometimiento a través de estas violencias sexuales que tú mencionas, y es una forma de decir, ubícate en qué papel estás socialmente, porque si tú no te ubicas, te voy a ubicar, y te voy a ubicar tomando control de tu cuerpo, y si no me lo permites, entonces te voy a desaparecer del mapa. Dominios, controles, poderes, aplastamiento. Y en ese sentido las cifras sí son alarmantes, ¿no? En lo que va del sexenio hasta donde yo me quedé, las cifras eran más de 16,000 muertes dolosas de mujeres, no todas clasificadas o tipificadas como feminicidios. Ahí habría que hacer una investigación y saber cómo se están aplicando los protocolos. Claro, que además esa es una situación que está sobre la mesa todo el tiempo, si sí es, si no es, cómo fue, porque sí fue, y que en términos de resultados, pues a veces conviene maquillar la cifra, ¿no? Claro, sí. Es decir, esta no hay que meterle este cajón porque nosotros decimos que estamos actuando contra esto. Si la cifra crece, no estamos teniendo los resultados esperados. Claro, lo que decimos siempre las activistas, ¿no? Es que mira, va a obtener mayor penalidad si es a lo mejor un homicidio doloso y una desaparición forzada y le sumamos delitos. Y claro, por supuesto, la reparación del daño, que para mí no hay reparación nunca jamás, es un tema delicadísimo para cada sobreviviente, pero tampoco estamos generando incidencia y no estamos visibilizando la gravedad del delito, ¿no? Claro. Y tan es así que, por ejemplo, INEGI en sus últimas cifras menciona que más del 70% de adolescentes y de mujeres de 15 años o más han vivido algún tipo de violencia. Yo creo que esas cifras están muy alejadas. Yo creo que si nosotras ahorita hiciéramos un ejercicio y invitáramos a las personas, a las mujeres particularmente, a que nos escribieran si en algún momento han vivido algún tipo de violencia, no hay una sola que nos diga que no. Hay un subdiagnóstico, digamos. Ok. Así es. Y entonces, ¿cómo se enfrenta a esto? Que es un mal social. No son los casos de las mujeres a las que les suceden, es una sociedad que reproduce estos esquemas de maltrato y de violencia.
Sí, fíjate que Rita Laura Segato, que es una feminista maravillosa y creo que yo fue muy incómoda incluso dentro de las mismas feministas, a mí me gusta que ella dice que el patriarcado no es cultura, es un orden. Es un sistema. Okay. Y si tú te imaginas un Jenga, si tú vas sacando las piezas, en algún momento, si ese sistema se cae, alguien va a perder. Claro. El chiste de ese orden es que funcione perfectamente como reloj para que siga beneficiando a las personas de esta pirámide o de esta estructura que tienen que ser beneficiadas. Entonces, estas violencias están siendo replicadas porque tienen una ganancia para ciertas personas. Por supuesto. ¿no? O sea, y creo que hay que dirigir la mirada y la discusión hacia allá, ¿no? Porque sí se reproduce este mal social y se reproduce, sí es cierto, desde la misma crianza, Maru. O sea, hemos escuchado mucho esto que nos dicen, es que las mujeres hacen a los hombres machistas. Pues claro, porque somos las que tenemos el 90% de la carga de cuidados y sin ayuda. Claro, pero porque además todos somos corresponsables de ese machismo. O sea, no es que ellos son los malos y nosotras las buenas y las víctimas. Es que hemos retroalimentado un sistema que funciona así y que resulta muy doloroso y muy caro para todos. Sí, y además que fíjate lo que eso, ¿no? El contrasentido que es que te digan, yo te voy a socializar como mujer en un orden patriarcal, en este orden donde tú tienes que desear ser madre, querer cuidar, suprimir tus emociones al máximo porque no vayas a causar incomodidad, sacrificarte en favor de las necesidades de otras personas, ¿no? Y te crío con violencia y ejerzo violencia, pero cuando tú decides maternar o se te impone maternar, porque no todas las maternidades son elegidas, así es. Entonces yo te pido, y permítanme entrecomillarlo, que el producto que emerja de esta crianza sea diferente al que yo te enseño. Sí, claro. O sea, tú, por favor, no hagas un hombre machista. Yo sé que te crié en el machismo, claro, pero tú, por favor, sácame algo muy diferente, ¿no? Claro. Porque así nos ven, como productos. Por ¿no? supuesto, mira, hace poco veía un TikTok de una mujer diciendo todo esto que dices, ¿no? Y entonces la mujer tiene que ser perfecta, tiene que estar bien arreglada, y tiene que ser una buena madre, tiene que cocinar bien, tiene que tener su casa limpia, pero además tiene que trabajar y no puede decir malas palabras. Y entonces, después de revisar todo esto, yo creo que soy hombre, ¿no? Porque como no me comporto de acuerdo a este patrón cultural, claro, o soy hombre o vivo generando violencia hacia mí. O sea, de alguna manera yo violento el orden y se me devuelve en violencia. Y se valida, ¿no? Además esto se valida. Si claro, yo cumplo con estos comportamientos que tú estás mencionando, yo voy a recibir de menos, así mínimo, validación. Aceptación, no sé. Buen trato, lo dudo mucho. Sí. Pero estoy contribuyendo a un sistema constantemente. Y lo triste es que estas violencias están presentes en todos lados. Platicábamos, por ejemplo, acerca de las violencias estéticas, ¿no? Sí. Y esta normalización desde una política de la apariencia, donde vemos cuerpos, imágenes, apariencias que validamos y que pensamos desde el imaginario colectivo qué es lo bello y qué es lo ideal. Y esto se lo estamos dando a las niñas, a las adolescencias, y claro, cada vez tenemos trastornos de la alimentación a edades más tempranas, claro, y rechazo hacia nuestro cuerpo, claro, cada vez más temprano. Y los vamos sexualizando antes y los vamos volviendo señorcitos y señoritas. El maquillaje, los concursos de belleza, claro, ¿no? Claro. Y estamos reproduciendo esto que tú mencionabas. Vuélvete cosa, ¿no? Ahora eres la cosa social porque tu mamá te empezó a volver la cosa, para que seas bonita, para que destaques. Y esto porque antes alguien cosificó a esa cuidadora, ¿no? Por supuesto. Alguien instrumentó a esa cuidadora para que fuera la cosa que cuida. Pero, claro, y que está poniendo una aspiración al suyo en lo que está criando. Claro. Es como hacer un bonsai, ¿no? Esto sucede, decías, en todos los niveles. O sea, y el primero en el que pasa es en casa, ¿no? Esta violencia intrafamiliar de la que hablabas. ¿Qué se hace con ella? Porque, híjole, parece que es como tarea de titanes. Aquí ni la montaña va ni va bien, la montaña parece inamovible. Y cuando uno se sale de esos patrones, vive en una marginalidad, ¿no? Y hay cosas que uno puede decir en el comedor de la casa cuando van los primos que estudiaron en La Salle, ¿verdad? Que incomodan un poco. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos para ir moviendo este aparato, este sistema, para vivir como en un plan menos violento? Porque esta violencia nos agrede a todos. Sí, fíjate que, bueno, dice, volviendo con Rita Segato, ella dice, la primera víctima que cobra el patriarcado son los varones, ¿no? Porque los socializa y los instrumenta para perpetrar estas violencias. Sí. Y como tú dices, esta violencia nos trastoca a todos, hombres, mujeres, personas no binarias, niñeces, etc. Yo creo que generar resistencias contra esta violencia es muy complicado.
y más al interior de la familia, porque hay sistemas adoctrinantes, normalizadores de patrones de obediencia. Efectivamente. En tanto tú obedezcas, en tanto tú tengas este tipo de comportamiento, tú vas a poder suscribirte a estas expectativas que yo tengo y vas a ser premiado, aceptado, aceptada, no lo sé, ¿ok? Y entonces una forma de resistencia, muchas veces desde las maternidades, las crianzas, las niñeces, las adolescencias en resistencia, es la desobediencia. Es el cuestionamiento de esta verticalidad, de estos patrones violentos, nada más que eso no solamente es sancionado familiarmente, es sancionado socialmente. Total. Sí, una total. cuidadora que decide darle la teta a su crianza en público, valiéndole gorro todo, ¿no? A lo mejor desde ciertos medios y desde ciertos lugares va a ser validada, va a decir, oye, qué bueno es tu derecho, pero lo inmediato y en lo cercano va a ser segregada, ¿no? O va a ser relegada. Te voy a compartir una historia personal de cuando era yo una adolescente de, no sé, 12, 13 años, y me gustaba mucho leer. Yo tuve un papá que tuve la ventaja que me regaló mi primer libro cuando tenía 3 años, y me decía, si tú quisieras ser presidente de México, podría ser la primera mujer presidente. Y yo volteaba y le decía, sí, pero yo no quiero. Entonces, yo me gustaba mucho leer y me tiraba en mi cama a leer en las tardes, y mi mamá pasaba y me decía, ponte a hacer algo. Estoy leyendo. No, pero algo de provecho. Y me decía, ¿de provecho como qué? ¿De provecho como qué? De provecho como qué. Me decía, cosa tu ropa, arregla tu closet, haz una gelatina. Entonces yo me levantaba, bajaba, echaba la moda a la cocina, preparaba una gelatina, 2 tazas de agua caliente, 2 tazas de agua fría, le revuelves estos cositos de Pyrex, lo metes al refrigerador. Y a leer otra vez. Y a leer, yo ya había hecho algo de provecho. Era tu forma de resistir. Claro, me había ganado mi posibilidad de leer. La otra era meterme abajo de una mesa que había en la sala. Y entonces desaparecía con mi libro. Pero qué necesidad, ¿no? Había de eso. Claro. Y como muy bien dices, se replica y no hay, o te pregunto, más que si no hay, no lo sé, acciones gubernamentales dirigidas a cambiar esto. Mira, yo creo que una estrategia que tendría que ponerse al centro y para allá me gustaría conectar esta pregunta anterior con esto que dices, es poner el cuidado al centro. Esto que tú dices es una forma de cuidarte, ¿sabes? O sea, buscar tu lectura, buscar ese espacio seguro más allá de lo que tu familia consideraba productivo o no productivo. Entonces te apuras, cumples con un requisito, pero vuelves a ese espacio seguro. Las maternidades y las crianzas tenemos esta posibilidad todos los días. El problema es que no hay una estructura que sostenga de forma amorosa y corresponsable estas resistencias. Que afuera hay un sistema que te pone horarios, ¿sabes? Para llegar a determinadas horas a los bancos, a los servicios públicos. Y entonces, ¿en qué momento tienes chance tú de ir a tu tiempo y a tu ritmo con tu crianza, ¿no? Respetuosa de sus tiempos y de tu propio tiempo. Eso no es poner el cuidado al centro. Y justamente creo que esa es una forma de resistencia. Resistir nosotras necesitando o más bien validando lo que necesitamos y haciendo lo propio para resistir un sistema vertical que nos impone. Sin embargo, una estrategia gubernamental que estaría maravillosa y que debería de echarse a andar, empezando porque, bueno, se tendría que descongelarse las 2 iniciativas de ley que hay para favorecer los cuidados no remunerados y visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres. Claro, claro. Otra sería justo trabajar desde la responsabilidad, hacer espacios amigables para niñeces, para mujeres, hablando de violencia para la vigilancia. ¿Sabes? Que no haya obstáculos, que podamos ver qué es lo que sucede, vigilar a las niñas, que como mujeres estemos visibles en los espacios públicos. Claro, y que lo que se ha empezado a generar es que como no viene en la vertical, lo estamos generando en la horizontal, ¿no? Esta sororidad que empieza a darse entre nosotras, incluso con el acompañamiento de muchos compañeros, parejas que están dispuestos a entrarle, ¿no? Y que ese es un tejido colectivo, ¿no? Así es. Que sostiene y que soporta la sororidad, ¿no? O sea, la sororidad en esta alianza y en esta hermandad de mujeres que resistimos ante las violencias patriarcales y con un tejido colectivo de, por ejemplo, varones o personas de la diversidad que empiezan a repensarse desde ahí, desde estas narrativas violentas que les han sido, a los que han sido sometidas y que quieren repensarlas desde un lugar diferente para tejer todas y todos y todas, ¿no? Claro, me quedé en blanco. Tejiendo. La digestión. No, es que, a ver, yo quería ir como... En algún lado tiene que haber como una especie de rayo de esperanza. O sea, yo lo pienso en términos de números, es apabullante. En función de políticas públicas que se generen para esto, pues prácticamente inexistente. Al contrario, es un sistema
que tiene esta cosa que ya ves que el sistema se autocicla, ¿no? Y se compone para no ser destruido. ¿Cuál es la esperanza? O sea, ¿vamos a hacer qué? Hoy que hablaba con David con relación a esta cuestión de las diversidades, él me decía, yo creo que en unos 80 o 120 años, dice, bueno, yo prefiero vivir en la vanguardia y jugármela, ¿no? Desde esa marginalidad. Pero en este caso, vivir en esa vanguardia y desde la marginalidad implica que te violen. ¿Cuál es la esperanza? ¿Dónde están esos espacios seguros para quienes hemos decidido hacer otro tipo de maternajes? ¿Qué conoces? ¿Qué ves ahí? Yo creo que el hecho de que podamos nombrar las violencias, sabes, ya el día de hoy, claro, hay un camino muy grande por recorrer, pero a mí sí me gustaría que para quienes puedan seguir esta transmisión, puedan repensarse en esta narrativa, insisto mucho, de su propia vida y cómo miran las violencias que han vivido o que han llegado a ejercer. Y creo que el que hoy podamos nombrarlas, Maru, que hoy podamos decir que hay un nombre para la violencia de un progenitor que sustrae a las infancias para darle la torre a la mamá, ¿sabes? Permite y posibilita, claro. Sí, la violencia vicaria, claro. Que permite y posibilita identificar esas violencias, ponerles nombre y buscar redes sororarias de ayuda. Sé que no es todo, ¿sabes? Sé que no es el camino andado. Que hoy las adolescentes, por ejemplo, que a mí me buscan, van a consulta y que me dicen, Ingrid, es que mi mamá me dice o mi papá me dice, es mi casa y son mis reglas y aquí no te vistes así y te quitas esa falda porque por eso te faltan al respeto. Y que puedan preguntarme, oye, Ingrid, ¿eso es violencia patrimonial? Que me esté echando en cara que vivo en su casa, ¿qué no son mis derechos? ¿Qué no es lo que le toca? Darme sustento, darme comida, darme vestido. O sea, me parece que eso va formando este rayito de esperanza donde las mujeres, las adolescentes, las niñas que identifican, hay un zape, un manazo en la boca, es una violencia, eso es una posibilidad. Ahora, ese rayo de esperanza creo que puede amplificarse con acompañamiento. Con estas mujeres que somos desobedientes al sistema y que decimos, yo tengo que tener control sobre mi cuerpo, sobre mi tiempo, mis recursos, mi espacio. Claro. Y si no lo tengo, vivo una violencia. Yo soy mía. Yo soy mía. Y también me gustaría que las demás mujeres que comparten conmigo el espacio sean suyas. Claro. Y esas redes sororarias creo que son ese rayo de esperanza. Ahora, tú debes hacer un trabajo ahí con estas adolescentes para que el día que están adultas no se les olvide. Porque yo creo que esa es una tarea muy importante. Uno va pasando por determinadas edades y un día ya no te acuerdas de cuando fuiste adolescente. Y ya, chamacos, ¿no? ¿Qué escándalo hacen? ¿Cómo molestan? ¿Qué necios son? Entonces, ¿cómo hacer para que desde ahora quede ahí encendido un fusible? ¿No? Bueno, ya no son fusibles, que haya un chip, que haya alguna cosa así tecnológica padrísima. Sí. Que el día que les toque, si les toca, porque además ahora pueden decidir si quieren ser madres o no, las opciones se ampliaron, uno ya no se valida en el mundo por ser esposa y por ser madre. Claro. ¿No? ¿Cómo le hacemos para mantener eso ahí? Y que el día que les toque, no repliquen. Sí, es que aquí estaríamos mirando los recursos personales de cada adolescencia, de cada infancia, de cada mujer, y aunque no dudo que haya resistencia, y creo que todas y todos y todes hacemos resistencia de alguna manera, también es importante mirar que hay un sistema adultocéntrico que te jala para allá. Claro. Y que te dice, está madrísimo que te asumas como adolescente y está madrísimo que estés en contra de este sistema, pero si tú no entras al sistema, no te voy a dar de comer, ¿no? O no te voy a generar espacios seguros como las famosas, como les llaman, prestaciones de ley, que yo digo, bueno, perdón, en mi rancho son derechos humanos. Ahora resulta que tengo que tener acceso a determinado trabajo para tener una vivienda. A mí me lo enseñaron como derechos humanos, tenemos derecho a la vivienda. ¿Te acuerdas? Y ahora resulta que me tengo que ganar ese derecho humano, eso está de locos, ¿no? Y entonces creo que también esta forma de violencia filtrada, de ir invisibilizando estos procesos y negando estas historias, tiene que empezar a desaparecer paulatinamente con estas resistencias. No es como que podamos dejar algo, desde mi punto de vista, que permanezca para siempre, pero sí estar acompañando continuamente y brindando espacios y apertura para hablar de estas violencias y alternativas frente a ellas. No saber siempre qué hacer frente a una violencia, pero cuando vengas y me la cuentes, esta se convierte en nuestro problema y busquemos juntas, una alternativa para que salgas de ella y no seas más vulnerada, ¿no? Claro. Eso puede ser una alternativa. Claro, claro, y que además nos empieza a dar la posibilidad de espejearnos, ¿no? De saber que no estás solo ante lo que está sucediendo,
no está sola ante lo que está sucediendo, que en el fondo de cada uno de nosotros hay un mismo ser humano que tiene esas mismas necesidades de validez, de reconocimiento y de amor, y que se puede expresar de otra manera. Sí. Y que esta cuestión como aspiracional de hacerte adulto, ¿no? Yo ya quiero ser grande porque cuando sea grande voy a poder hacer lo que yo quiera, ¿no? Ese es justo el paso que quiere dar el adolescente, ¿no? Como aquí no me dejan hacer lo que yo quiera, cuando yo sea grande podré hacer lo que yo quiera. Claro. ¿Cómo hacemos para que lo que yo quiera hacer entonces sea bueno para todos? Que nos toque desde esta posibilidad no violenta. Sí, y que sea bueno para mí, es decir, si mi cuidado está al centro, si eso que yo voy a hacer a mí me beneficia, a mí me llena, seguramente podré ser una persona que aporte desde ese beneficio al entorno, ¿no? O sea, creo que esa es la clave para no vulnerar derechos, espacios, amores, confianzas, porque al final la violencia es eso, es una vulneración basada en un ejercicio asimétrico de poder. Así es. Y si hay una igualdad de circunstancias, de oportunidades, de posibilidades, entonces estamos haciéndole frente a la violencia. Pero eso tiene que empezar desde la socialización de género, desde que yo educo a infancias, niñas, niños, infancias no binarias y proporcionando ese mismo acceso para que esos pisos crezcan parejos, ¿no? Por eso hago tanto énfasis en las crianzas como resistencia, porque creo que esa es la vía, ¿no? Y el canal para combatir estas violencias. Claro, pero que además el nivel, el volumen, la proporción de este problema hace que hasta tenga que haber un internacional contra el abuso sexual a las infancias, ¿no? El 19 de noviembre nos comentabas. Sí, y que paradójicamente todo mundo se vuelca en felicitaciones por el Día Internacional del Hombre cuando la estadística nos dice que la mayor parte de los agresores son hombres, ¿no? Y que sí, o sea, esta violencia sexual es el reflejo y es el resultado de esta anulación de la identidad, de la individualidad, de la valía de los cuerpos de las mujeres, de las niñas y de cómo se utilizan como instrumentos para el control, para el consumo. Claro, y de hombres descolocados, ¿no? Están descolocados en la masculinidad. De pronto las mujeres nos desacomodamos de una manera que ellos ya no supieron dónde ponernos. O muy colocados en su privilegio masculino, ¿no? Y también. Sí, bueno, claro, con mujeres como nosotros, como en esa intención. Claro, ¿no? Sí. Ahora, dime una cosa, ¿la violencia contra las mujeres se ha incrementado o se ha visibilizado? Se ha visibilizado, definitivamente. Creo que pasan las dos cosas. Hay un incremento, hay un recrudecimiento. O sea, creo que los mecanismos y las formas de control ahora son más crudos, son más evidentes y se visibilizó más con la pandemia, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención que en cifras, por ejemplo, sobre violencia sexual y violencia contra las mujeres, física o psicológica, que la psicológica es altísima, es brutalmente alta, nos decían, por ejemplo, en Hidalgo, de donde yo soy originaria, ha bajado. Y yo decía, claro, en sus denuncias ha bajado, porque los colegios los tienen cerrados. Y las maestras de secundaria, de prepa, de universidad, de preescolar, éramos quienes escuchábamos, oye, Miss, me pegaron, oye, Miss, mi mamá me hizo, mi papá me hizo. Y entonces dejan las escuelas de recibir estas denuncias y claro que los índices bajan. Pero lo único que está sucediendo es que en los espacios privados se está recrudeciendo. Se está ejerciendo sin nadie que se dé cuenta. Hay más exposición. Por supuesto. ¿No? Hay más exposición para las mismas violencias de formas más crueles, ¿no? O sea, todo este asunto del crimen organizado, que es el colmo que esté más organizado que los sistemas de seguridad, por ejemplo, del Estado, ¿no? pero así es, ¿no? Y recrudece las violencias, las hace más evidentes. Y sobre todo que es como el reflejo de lo que ocurre en los espacios privados de las mujeres. Pues hoy tenemos una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, gracias a grandes feministas que dijeron esto ya no puede ser un problema privado, tiene que ser un problema público porque afecta al tejido social y porque cuesta vidas. Porque si no tendríamos la ley. Es más, hay gente todavía que la vemos y que decimos, es que la ropa sucia se lava en casa. No se lava en casa, se visibiliza y se habla. Sí, eran los vicios privados, las virtudes públicas, ¿no? Que no se vea. Así es. Que no se vea. No, si no le pides en la cara para que no se note. Para que no se note. Ok, ya cerrando esta conversación, para nuestros amigos de Tarde de Sexo, ¿con qué te quedas? Así, ¿qué sería como la perla negra de esta conversación que tendríamos que darles para decir, aguas con esto? Ojo, ¿qué puedes hacer si te encuentras en esta circunstancia? Gracias por preguntarme eso, porque yo me quiero dirigir principalmente a las mujeres que nos dedicamos a los activismos y que trabajamos con la violencia, ¿no?
de las cosas más difíciles que he tenido que hacer yo en mi vida es reconocerme sobreviviente de violencia, ya siendo activista feminista y trabajando con mujeres que vivían violencias, ¿no? Creo que es muy, muy, muy importante que independientemente del momento de vida, la posición en la que estés, sepas que esto no es algo, uno, que solo te pasa a ti, dos, que esto no es tu culpa, y tres, que aunque tienes los insumos, las formas, las maneras, seguramente, y espero que tengas la red de apoyo de poder decir, ayúdenme porque estoy siendo violentada, esto no es responsabilidad más que de una persona, de la persona que está ejerciendo violencia. Claro. Creo que es importante que reconozcamos que a cualquiera nos puede suceder, que hay alternativas. Y creo que también si nosotras tenemos la posibilidad de no ser la persona que diga, ya Maru, ya me tienes harta, siempre con tu novio, el mismo que te puso el cuerno, siempre lo mismo que ya te fue a decir alguna cosa, ¿no? Perdónenme. No pasa nada. No puedo decirlo. Claro, Sí, pues, bueno, oye, es español y es lenguaje. Ya fue tu novio que te fue a pendejear otra vez delante de las amigas, ya me tienes harta, Maru, ¿para qué regresas con él? Al contrario, sé esa persona que le diga, no importa las veces que me lo tengas. Claro, aquí estoy. Aquí estoy. Claro. Porque esa es la diferencia a veces entre la vida y la muerte. Esa es la diferencia, porque entonces todas ellas ya están hartas, pero Maru no. A Maru se lo puedo decir. Claro. Y creo que eso es importante, eso es tejer redes, eso es hacer resistencia y eso es decirle al sistema, así como tú tienes tus técnicas y tus mecanismos para someterme, nosotras tenemos técnicas y mecanismos desde el autoamor radical, la ternura colectiva y las redes horarias, resistir y transformar. Para cobijarnos, ¿no? Para acogernos. Sí. Ok. Ingrid, qué gusto poder platicar contigo. Te agradezco muchísimo este espacio con nosotros nosotros en Tarde de Sexo. Gracias, y gracias Maru. a ustedes por estar con nosotros, Ingrid Guerrero, Maru Sánchez de Lara. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.